que las señales de bit están determinadas por según la álgebra de Boole, el 0 o el 1, ¿no es cierto?, que representan desconectado, apagado, bajo, low, falso, a 1 que significa conectado, accionado, alto, ya hemos indicado eso, ¿no? Así que en el tiempo pueden ir variando, ¿no es cierto?, como se muestra en la figura. Esas son las señales como las quisiéramos de repente transmitir, pero debido a ruido electromagnético siempre presente, tiene un rango de fluctuación. Siempre estas señales, si ustedes las vieran en osciloscopio, se las podrían apreciar de ese modo, ¿no?, en el tiempo, como van variando. Pero ya habíamos comentado que las señales digitales se basan en el álgebra de Boole, en el 0 y el 1. Entonces, el 1 es todo un rango que ahí se muestra, es un rango de aceptación como señal alta. Entonces, por más que tengamos variabilidad en la señal de alto, esta no ejerce ninguna influencia en la respuesta, porque sigue siendo 1 mientras esté en ese rango que ahí se muestra. Lo mismo para abajo, ¿no? Entonces, esa es la característica de todos estos elementos de estado sólido que trabajan en base como les digo, la álgebra de Boole, ¿no? Y bueno, que posteriormente dio origen a lo que son las señales digitales. Veo una diferencia entre lo que es señal de bit a bit o booleana con lo que es una señal digital, porque en realidad lo que estamos haciendo, y hemos visto eso al finalizar también la anterior clase, es agrupar señales de bit a bit, de manera que estando en grupo forman un número, ¿no? Y eso es muy importante, poder formar números en base a esta lógica del 0 y el 1. Y esa es la numeración del sistema binario, que ya hemos comentado también en la clase anterior y está en el cuadrito en color rosado, ¿no? Un ratito hemos salido. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está la definición de cuál es el bit menos significativo, el less significant bit, y el more significant bit de esta agrupación de 4 bits. La agrupación de 4 bits resultan siendo un nible, ¿no? Y podemos formar un rango de números de 2 elevado a la cuarta. ¿Por qué 2? Porque las combinaciones son 2, 0 o 1, ¿no? Y 4 porque son 4 números, ¿no? Entonces, 4 dígitos, mejor dicho. Entonces, 2 a la 4 da 16. Por lo tanto, tenemos 16 combinaciones posibles. Si contamos desde el 0, sería del 0 al 15. Por eso aquí en el decimal vemos de 0 a 15. Y habíamos visto que el programador utiliza el binario, porque en realidad todo esto está dentro del microcontrolador o microprocesador en base de ceros o unos, por lo que hemos comentado hace un rato. Y a fin de hacer más breve la escritura, se han ideado las numeraciones octal y hexagesimal, sobre todo la hexagesimal, ¿no? Porque fíjense, en vez de estar escribiendo en un programa, que nosotros se hacía todo en binario, o sea, cuando ustedes hacían un programa al microprocesador, tenían que hacerlo los códigos en función de unos y ceros. Los datos también estaban en función de unos y ceros, los números, ¿no es cierto? Las direcciones a donde enviaban los datos también registrados con unos y ceros. Todo era 1 y 0, entonces tomaba mucho tiempo hacer un programa y especificar el mismo. Por tanto, se ha ideado el hexagesimal, de manera que en vez de escribir 4 dígitos, que son justo aquí el máximo valor que podemos obtener en el binario de 4 dígitos, todos unos, son equivalentes a la letra F. Entonces tenemos una numeración de 0 a F. Después de F, ¿qué vendría? Vendría el número 1F. 1, 0, me equivoqué. ¿No? Es como el decimal. Después del 9 viene el 1, 0. Entonces después del F vendría el 1, 0. Pero no tendríamos que llamarle 10, porque no es lo mismo que el 10 del decimal, ¿no? Simplemente 1, 0. Después 1, 1 y así sucesivamente, ¿no? Como esto. Entonces aquí estamos viendo
ese propósito de la numeración hexagesimal, que en algunos PLCs se registran también estos, ¿no? Estos del hexagesimal octal y el binario. En el decimal, bueno, del decimal no calza perfectamente el cambio de un dígito a 2 dígitos con un cambio en el binario. Por eso es que no se usa. Pero hay el otro que es el BCD, en base al decimal, que va hasta 9, después se vuelve a hacer la numeración para el siguiente dígito de 0 a 9, ¿no? Entonces, esta parte ya no se usa en esa numeración, o sea, por eso no es útil, ¿no? Estas son las más importantes. Sigamos revisando esto. Y aquí lo que les decía se llama una señal de nible cuando tenemos una agrupación de 4 bits. Cuando digo agrupación es que estamos formando un número con los 4 bits del 0 al 15, lo que habíamos visto, ¿no? Del 0 al 15, es decir, 16 combinaciones, ¿no? En decimal o de 0 a F en hexagesimal. Estoy colocando aquí la T, el subíndice T mayúscula, que significa decimal, y aquí la H mayúscula en el subíndice que representa hexagesimal, para así saber si estamos indicando en decimal o en hexagesimal. Siempre hay que especificar eso, ¿no? Inclusive en los programas hay el uso de este subíndice. Y bueno, son 4 bits. Y si tenemos 8 bits, ya este se le llama un byte. Y el número de combinaciones que podemos hacer es 256, es decir, de 0 a 255 en decimal o de 0 a F en hexagesimal. Vean, ¿no?, que se están utilizando menos dígitos en el hexagesimal. Un F serían 4 unos, el otro F serían otros 4 unos en el lado más significativo. Y tenemos señal de Word que son 16 bits. Mucho más información podemos manejar, porque en decimal podríamos manejar números de 0 al 65.535, ¿no? O en hexagesimal de 0 a 0 F. Y si quieren manejar más información, inclusive pueden tener una señal de doble Word de 32 bits, ¿no? Fíjense la cantidad de información que podemos manejar. Son de 4.294.967.296 combinaciones posibles, ¿no?, para empezar a manejar 32 bits. Vamos a ver ahora cómo podemos manejar esta agrupación de 4 bits en el tiempo, como habíamos visto hace un rato. Fíjense, primero hay que indicar cuál es el bit menos significativo, que está aquí con less significant bit en inglés, y el most, ¿no?, el más significativo, ¿no?, de los bits. Entonces, como pueden ver, en este primer rango estamos mostrando el valor 000, porque este está en 0, este también, lo mismo que este y lo mismo que este. Ahora, el siguiente rango de tiempo pueden cambiar, ¿no? Esto puede ser, digamos, durante una fracción de segundo, y luego en la siguiente fracción de segundo ha cambiado a este número, y es un número esto, ¿se dan cuenta? El menos significativo es 0, como pueden ver aquí, porque esto sigue en 0. El que le sigue, que está a la izquierda del menos significativo, el 1, muestra que esto pasó a una señal de alto, como se ve aquí. Este se mantiene en 0 todavía, el tercer bit, ¿no? Sí, se mantiene en 0. Y el más significativo ha pasado a alto, a 1. Entonces, en este rango de tiempo estamos enviando un número. Ya no es la situación de falso o verdadero, de alto o bajo, sino ya estamos enviando ahora, a diferencia de lo que comentamos al comenzar la clase, números, señal digital, ¿no? Entonces, una agrupación de bits nos permite tener números. Estamos enviando un número y puede cambiar. Fíjense acá, el más significativo ha bajado a 0, el que le sigue a 1, este se mantiene 1 y este en 0, ¿no? Entonces van a ver cuál sería el número. El número sería 0110, ¿no? Correcto, ese sería el número. El más significativo es este, que está en 0, le sigue el 1, este sigue en 1 y este se mantiene en 0. Acá el más significativo es 1, le sigue el 0, 1, 1, entonces sería 1, 0, 1, 1, ¿no? Y así vamos cambiando los datos en el tiempo. Esa es una señal digital
que va variando en el tiempo y está dándonos un número. Ese número tiene un número de aplicaciones, o sea, un sinfín de aplicaciones, ¿no? Puede ser como número, puede ser como representación de una letra, puede también representar el tono de una imagen en una foto. O sea, hay un montón de representaciones que podemos hacer en el tiempo de modificar unos y ceros, ¿no? Aunque este es muy pequeño porque solamente estamos usando 4 niveles, hemos visto que podríamos utilizar 32 bits, inclusive hasta 64 en las computadoras, ¿no? Y entonces ahí sí podemos manejar cualquier cantidad de información, como han podido ver hace un rato. Aquí no tanto, pero ya es el principio de un buen uso, ¿no? Y todavía en la actualidad se manejan, creo, ya casi nada tal vez, pero siguen en operación muchos microprocesadores y microcontroladores que trabajan en base a 4 bits, porque todavía pueden representar un montón de información en situaciones básicas. Y ahí está el 111, ¿no? Al final. No sé si está claro, esto es importante que comprendan lo que es una señal digital. En primera instancia estamos enviando en el tiempo unos, es decir, estamos manejando una información en paralelo, también se llama esto, porque están los 4 hilos, son como 4 hilos o conductores que están juntos. Uno de ellos es el menos significativo y el que está a su lado es el otro, y hasta el más significativo, ¿no? Por lo tanto, estamos enviando información a través de 4 cables, en este caso. Esa se llama transferencia de información en paralelo, ¿no? Y puede estar representando, además, se me ocurre en este momento, por ejemplo, las señales de entrada de un PLC. Hemos visto que podemos manejar varias señales de entrada del PLC, ¿no? En los ejemplos que veíamos. Uno puede ser el pulsador de inicio, otro puede ser el pulsador de parada, otro puede ser el final de carrera, el otro final de carrera. Entonces, si los ponemos a todos juntos en un hilo, estos también pueden representarse como un número, ¿no es cierto? O también podrían ser las salidas del PLC. Entonces, estamos transmitiendo las salidas del PLC por un cable hasta el lugar donde están los actuadores, digamos, los relés. Entonces, estamos indicando aquí, en este segundo tiempo, que el primer relé, el más significativo, puede ser, digamos, el último, ¿no? Bueno, depende de la posición. Este puede estar significando menos significativo el pulsador de inicio, este puede estar representando el pulsador de parada, este puede ser un final de carrera, este otro final de carrera. Bueno, dependiendo, ¿no?, de que estemos manejando. Entonces, así van los cables desde el PLC o hacia el PLC, desde la industria o al mismo taller, digamos, ¿no? Entonces, estamos mandando, digamos, de otro modo, diríamos, números. Aquí estamos viendo la aplicación de señales digitales en la programación de SIMATIC S7200. Es el PLC que les había comentado, que no estamos utilizando en la simulación porque su software es demasiado pesado. No se los hemos pasado, pero el que quisiera nos puede solicitar. Yo coordino con nuestro auxiliar para que él les envíe, ¿no es cierto? Pero no vale la pena mientras no usen el PLC porque es muy pesado, ¿no? Bien, les decía que en este modelo de PLC tenemos la denominación de entrada digital, es decir, tenemos acá las entradas desde el I00, que este es el menos significativo, al I07, al más significativo. Entonces tenemos 8 bits, es decir, un byte. Entonces, de ese modo se representan las entradas del puerto de entrada de este modelo de micro PLC. En realidad es el byte 1, ¿no? Porque son 8, es el input. Entonces, le ponemos una dirección de byte, el 0, ¿no? Los siguientes, si tuviéramos más módulos de entradas del PLC, serían ya el I1. Fíjense, este era el I0, ahora es el I1. Pero el bit empieza del 0 hasta el 7. Entonces tenemos aquí
otro byte, ¿no? Tenemos 2 bytes. El byte 1 sería aquí, ¿no? Este era el byte 0, ¿sí? Y luego podemos tener el que le sigue, el byte 2, el byte 3, ya. Así sucesivamente podríamos ir incrementando el número de entradas para un PLC, y ya sea añadiendo módulos o que el PLC esté compuesto de tal cantidad de entradas, ¿no? Pero normalmente son módulos que se van añadiendo de ese modo. Y podemos agrupar también aquí el byte 0 con el byte 1 para obtener la palabra 0, word 0, ¿sí? Y si agrupamos el byte 1 con el byte 2, tendríamos el word 1, ¿no? Y si agrupamos el byte 2 con el byte 3, el word 2. Y hemos dicho que word es una agrupación de 2 bytes. Y aquí tenemos input doble word, ¿no? Doble palabra, el 0, que incluiría desde el input word 0 al input word 2. No se usa el 1 porque el 1 está haciendo traslape con con la mitad de este segundo byte y la mitad del otro byte, ¿no? Entonces está utilizando el word 0 y el word 2 para tener el doble word 0, que son en realidad, ya hemos dicho hace un rato, 32 bits, ¿no? Porque el word es 16, el byte es 8. Entonces, de ese modo se registran las entradas que podemos tener en este modelo de PLC, de un modo digital, es decir, por grupos. No como estábamos viendo en los modelos de PLC de las clases anteriores, donde nos referíamos solo al bit. El bit 0 no tenía nada que ver con el bit 1, era otro mundo. El bit 1 con el 2, ¿no? O sea, hacíamos un programa para cada uno de los bits. Estos ingresaban de modo independiente. Pero desde un punto de vista digital, en realidad deberíamos pensar que es una agrupación de bits. Vamos a hacer entonces una explicación de cómo se pueden hacer programas manejando estas señales de bit o de byte en este PLC. Y aquí estamos mostrando el SIMATIC que tenemos en laboratorio, muy parecido a lo que ustedes han estado manejando en CAD-SIMU, en las conexiones, ¿no es cierto? Alimentan a estos dos primeros una corriente alterna de 220, que tienen tierra, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿no? Línea 1 y neutro. Le ponemos 220 y esto tierra para protección. No es lo mismo tierra que neutro, por si acaso, ¿no? Tierra es para el chasis, para fuga de disipación de corrientes electrostáticas. Luego, este mismo PLC genera 24 voltios dentro del... Sí, este PLC tiene su fuente, a diferencia de los otros que estábamos utilizando en el laboratorio. En esos otros necesitamos una fuente separada para que alimentemos con 24 voltios al PLC. Pero este ya tiene su salida de 24 voltios, entonces masa problema esto se une con esta masa, ¿no? Aquí se puede ver, este es naranja masa, ¿no? Se une con masa, como hacían en el CAD-SIM. Y esta es la línea viva, llamémosle, que va a cualquiera de estos bits de entrada, digamos, ¿no? Son las 8 entradas del 0 al 7 que tienen acá. Y además este modelo tiene la posibilidad de entradas analógicas, input analógico, que tiene su tierra, que también es común esta, y son 2, ¿no? Las entradas analógicas ya las vamos de una vez comentando. En los PLCs típicamente van en un rango de 0 a 10 voltios. A diferencia de la entrada digital, ¿no? De estos que trabajan con 0,24 voltios, en realidad, a cada una de estas entradas estamos alimentando con 0 o con 24 voltios, porque funciona con 24 voltios, ¿no es cierto? A cada una de estas entradas de 0 a 24. En cambio, esta de acá, estamos alimentando, o tiene que alimentarse con señales analógicas que van de 0 a 10 voltios. Es lo característico de las entradas analógicas que ya estamos empezando a comentar de a poco, ¿no? Y que vamos a practicar en la clase de laboratorio de mañana, las entradas analógicas de los PLCs.
Y estas son la salida del PLC, así se ve físicamente. No es tan parecido a lo que nos muestra en cada décimo. Esta es una foto que yo saqué del modelo que tenemos en laboratorio, ¿no? Este es el modelo específico, aquí se especifica sus características en particular de este modelo. Les comunico que este tiene un cable de comunicación de Ethernet, ¿no? Es decir, RJ45, el que se usa para conexión de Internet, ¿no? Entonces, es la forma como se comunica el PLC con la computadora. Esto se conecta a la computadora y mientras funciona se mantiene la comunicación. Es decir, podemos hacer monitoreo y control inclusive desde la computadora hacia el PLC y viceversa, ¿no? O sea, tenemos una comunicación entre PLC y computadora. Ese es un atributo que es favorable para muchas situaciones de los PLCs, que ustedes al momento de adquirir tienen que consultar si disponen, ¿no? Bueno, casi todos son así, pero algunos micro PLCs quizás no. Pero este sí nos da esa posibilidad de comunicarnos en Profinet, Ethernet, ¿no? Con este cable. Y aquí tenemos las salidas, donde igualito que aquí sí es parecido igual como ya se vio en cada décimo, tienen un común, y de ese común va a cada una de las salidas, ¿no? Donde aquí se ve mejor, aquí lo hice, ¿no? Entonces tienen un común y tienen relés con el mismo común, ¿se dan cuenta? Entonces ustedes tienen aquí 4 relés y aquí otro puerto de otros 2 relés, 6, pero son pocas terminales. En los otros modelos habíamos visto que iban el relé 0 era un par, el relé 1 era otro par, ¿no? El 2 era otro, o sea, ocupaba más espacio porque teníamos por pares. En cambio aquí tenemos un común y menos salidas para las salidas físicas, ¿no? Pero también son relés en realidad, ¿no? Son iguales. Son 2 puertos, el 1 y el 2. Y bueno, vamos a indicar estos como registros digitales. Aquí podemos ver la numeración que en realidad corresponde a cada una de estas entradas. El bit menos significativo del PLC, el 0, representa el número 1, el menos significativo de la numeración binaria, como habíamos visto en la tabla de la numeración binaria. ¿Se acuerdan que el siguiente era el doble? Este es el 2, el siguiente el doble, el doble, el doble, el doble, ¿no? O sea, no es además que vuelva a recordarles mostrándoles esta tabla de acá, esta tabla, ¿no? Entonces, este es el bit menos significativo, entonces tenemos aquí el 1, este representa el 2, aquí fíjense, aquí está, porque está en el segundo bit, este representa el 3, porque tenemos el segundo y el primero. Este representa el 4, ¿no? El 4 representa este. El 8, por ejemplo, representa este, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que si solamente tenemos energizado el bit menos significativo, esto representa el 1 en decimal. El siguiente de acá, que le sigue, representa el 2, miren acá. El siguiente donde tenemos solamente un 1 en la tercera columna sería este, que representa el 4. Y el siguiente que tengamos uno solamente en esta columna y los demás ceros representa el 8, o sea, el 1, 2, 4 y 8, ¿no? Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos el 1, 2, 4, 8. Así es, ¿no? 1, 2, 4, 8, pero aquí tenemos más bits, el 16, el 32, ¿no? El siguiente sería el 64 y el 128, no los vamos a utilizar, pero esa sería la representación de cada uno de estos bits, es decir, si ustedes conectan este grupo de bits de la entrada a una serie de sensores y conectores, estos representan en sí un número, ¿no? Si ustedes quieren activar el primer bit, tienen que mandar el número 1 de la señal digital, porque este representa el número 1. En cambio, si quisieran energizar este solamente, tendrían que mandar el número 8. Y si quisieran enviar una señal a este PLC para energizar tanto esta entrada como esta de acá,
¿Qué número debería mandar? A ver si me están siguiendo. Si quiero energizar, digamos, este representa el pulso de entrada y este significa el final de carrera de inicio. Entonces, si estos dos quisiera que se activen, ¿qué número debería mandar cuando estoy usando esto como una señal digital? ¿Quién me puede dar una manito? Si quiero mandar la señal para que se energice este bit y este bit, pero con un número, ¿qué número debería mandar? Ya no trabajando de bit por bit como hacíamos antiguamente, diríamos, ¿no? En las clases pasadas. Ya les dije que si solamente queremos energizar este bit, tendríamos que mandar el número 8. El número 8, ¿no? O sea, no es que mandamos el número 8 así, ¿no? Sino que es un número esto, y este número de este byte, si mandamos el 8, se energiza este, ya hemos dicho, el cuarto bit, ¿no? Porque es el primero, es el segundo, el tercero y el cuarto. Si quiero que se energice este y este, que son 2 bits, tendría que sumar 8 más 1, o sea, el 9. Si mando el número 9, estaría mandando 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo manejar este byte de entrada como una señal, como un número. Esta es una señal digital realmente. Entonces, lo que les decía, cuando tenemos una agrupación de bits, podemos hacer muchas aplicaciones, y una de ellas sería representar con números la indicación de qué bits se van a energizar y cuáles no se van a energizar. No sé si me están siguiendo, nadie me ha respondido, o no estoy en clases, de repente me he cortado, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir si se me escucha? Sí, que se escucha. Gracias, como me pasó la anterior vez, de repente estoy hablando al aire y yo no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo a repetir, otra forma de mandar señales al puerto de entrada, además del que habíamos visto de bit a bit, ahora estamos viendo la forma de mandar como señal digital, como una agrupación de cables, como un número prácticamente. Estamos mandando un número. Entonces, como les decía, si queremos energizar este bit, mandarle un alto, tendríamos que mandar el número 8. Si queremos mandar energizar solamente el número 16. Si queremos energizar tanto este como este otro, tendríamos que sumar 16 más 8. O sea, tendría que mandar el número 24, en decimal, ¿no? En realidad, ustedes tienen que convertir esto al binario. Es así como lo interpreta siempre PLC. Si quieren escribir más corto, en el hexagesimal. Lo mismo sucede con las salidas. Este es el bit menos significativo y representa el número 1 cuando está activo, cuando se energiza este es el común, ¿no? Este sería el 2, el 4, el 8 y el 16. Entonces, estamos viendo que otra forma de mandar señales al PLC y recibir también señales del PLC es a través de una agrupación de cables que lo interpretamos como una señal digital, como un número. Tal vez algunos no lo tienen claro para qué nos estamos complicando de ese modo. Si estaba viendo más antes, para cada uno de los bits hacíamos el programita, ¿no? Pero es que ahora estamos trabajando con una agrupación y mucho mejor si manejamos como números las señales digitales. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces a continuación. Energización y desenergización del relé 4. Este relé lo vamos a energizar y desenergizar con diferentes tipos de comandos, ¿sí? Primero vamos a utilizar un comando instrucción bit a bit, que es lo que hemos estado viendo todo el tiempo, ¿no? De uno en uno, ¿no? De cada uno de los bits. Estamos haciendo los programas para este bit. Después vamos a hacer la misma aplicación, pero la instrucción de bit a byte, o sea, vamos a mandar señales de bit de estos de acá, pero vamos a interpretar esta salida como un byte, ahora ya no como bit, sino como byte. Y finalmente vamos a hacer una instrucción donde la entrada sea como byte, ¿no? De estos bits van a ser manejados como byte, hacia esto como byte, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces en este ejemplo.
Bien, vamos a, entonces empecemos. Ahí están los números que corresponden. Fíjense, el 16 es el número que corresponde al bit 4 de la salida. ¿Están viendo? Esta es instrucción de byte. No, porque al decir 16 ya estamos indicando que este bit se va a energizar, ¿no? Sigamos. Entonces les muestro a continuación cómo se programa en el SIMATIC S7200. En el comando de señales bit a bit, lo primero que hay que hacer es indicar qué variables vamos a utilizar. Entonces aquí le ponemos un nombre nosotros y la dirección que está, digamos, ligado a ello. O sea, este es el input del byte 0, el bit 0, ¿no? Este es el 0, este es el 1. Estamos también utilizando la salida Q04, ¿no? Q es la letra que se utiliza para la salida, es el 04. ¿Por qué el 04? Porque es este de acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es para salidas de tipo booleano. Fíjense, son de bit a bit. Bool dice ahí. O sea, el espacio que ocupan es solamente de un bit, cuando es booleano. Y este es el I02 y este el I03, que son estos de acá. Este y de aquí, que también vamos a utilizar como instrucciones de bit o booleanos, por eso estoy indicando aquí. Todos estos son booleanos, le decimos al PLC, ¿no? Esta es la dirección, o sea, correspondiente a las, ya sea entradas o salidas o espacios de memoria, inclusive podrían ser, marcas, donde queremos almacenar ese dato, ¿no? Y aquí le ponemos el nombre que nosotros queremos, por ejemplo, encendido de bit y apagado de bit, ¿no? Entonces, esto ustedes colocan a su gusto, le están dando su nombre a estos valores, a estas direcciones, ¿no? No estoy indicando que el I00 será para mí encendido bit, el I01 sea apagado bit, la salida de bit. La salida de bit es el Q04, hemos dicho, ¿no? Hemos mostrado desde la salida. Hasta ahí no hay mucha novedad con respecto a lo que hacíamos con los otros PLCs, pero sí lo interesante e importante es que debemos especificar en estos PLCs qué tipo de señal estamos manejando, si es booleana o si es de byte, que vamos a ver enseguida, ¿no? Esto no hay, pues, en los otros modelos de PLCs que hemos estado viendo. No está manejando señales de byte, entonces no nos preocupamos de indicar qué espacio de memoria va a ocupar, si es un bit o si son 8 bits, que es un byte. Entonces, esto hasta aquí es lo mismo que siempre hemos estado haciendo, pero aquí hay que especificar, vuelvo a repetirles, porque maneja un señal digital también esta marca de PLC. Ahora veremos los de byte. Fíjense, salida de byte. La salida de byte es el porcentaje Q, el byte 0, del byte 0, ¿no? Y es una salida de byte. O sea, son todos los bits que comprende ese byte, o son 8 salidas, ¿no? Y aquí tenemos marcas. Estas son tags, aquí le coloco, porque sale por defecto así en este modelo de PLC. Y lo dejé ahí, podrían haber puesto ustedes marca 1. Y el espacio de memoria, esta marca es de un espacio de 8 bits, o sea, está ocupando 7 números. O sea, quiere decir que en esta marca pueden colocar un número del 0 al 255, es decir, de 8 bits, ¿no es cierto? Entonces, se utilizan las direcciones del número 100, que como habíamos visto hace un rato, ¿no? Esas son las direcciones de los bytes, o sea, esto de acá. Esto que habíamos visto aquí. Entonces, esto, ¿no? El byte 0, ¿no? Marca 0, esa dirección hay que poner. Ya no es esta de aquí, esta es de bit a bit, esta es de byte, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo. Estamos colocando la memoria, pero empieza del 100, ¿no? Del 100. Les suele indicar de qué número a qué número, ¿no? Si colocan un número que no existe, les sale error, ¿no? Entonces, aquí sí da de 100 y ponen el siguiente 101, ¿no? Son marcas. Y la entrada de tipo byte, o sea, es todo el puerto de entrada, son 8 bits. Le estoy colocando un nombre y byte 0, igualito que hace un rato acabo de mostrarles, ¿no? Esta es la entrada de byte.
ya no de bit. Y otra vez estamos utilizando un espacio, una memoria, una marca 3, de tipo byte también. Entonces, eso es lo que hay que hacer en los PLCs de más alta gama, donde además de manejar simplemente señales booleanas o de bit a bit, también hay la posibilidad de manejar señales de byte, de doble byte, me he dicho, no es doble word, me equivoqué, word, doble word, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que ir especificando al empezar a hacer el programa, qué tipo de variables se están utilizando, ¿no? Luego de eso, aquí mostramos el programa de encender y apagar, que ya conocen bien, hemos visto bastante de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el input 00, encendido de bit. Fíjense, así aparece, porque aquí ya le puse el nombre en esta tablita que aparece en el software, ya le puse este nombre, entonces, así se muestra, ¿no? Y esta es su dirección. Ese es la de booleana, del byte 0, el bit 0, ¿no? Entonces, cuando yo pulso en el PLC, se va a setear la salida de tipo bit, también estoy aquí indicando, el 04, no hemos dicho que el 4 iba a encenderse. Está ahí, es sencillo, ¿no? Porque ahora para apagar usamos otra entrada, y aquí le he llamado apagado de bit, el I01, porque esto he pulsado, esto se ha quedado encendido, ¿no? Esto ya se ha liberado. Ahora pulso y se resetea la misma entrada, esta de aquí se apaga. Entonces eso hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿no? Y hemos simulado también esto en otras marcas de PLCs, el famoso set reset, o en inglés en los PLCs de procedencia americana, latch and latch, ¿no? LIU. Bueno, entonces está fácil, eso es una instrucción bit a bit, o sea, las señales de entrada son de tipo bit y la salida también de tipo bit. Ahora vamos a dar otro paso y voy a mostrarles ya algo más novedoso. Es la instrucción de bit a byte. Fíjense que se ve muy distinta, ¿no? La instrucción, y les voy a explicar cómo es esto, por qué tenemos que familiarizarnos a manejar señales del tipo byte. Entonces, esta cajita que ven acá dice move, ¿no? Que se pronuncia move en inglés, que significa mover en español. O sea, estamos moviendo una vez que esto es enable, una vez que se habilita esto, enable es habilitar, ¿no? Una vez que esto se pone en alto, este número que está entrando sale, entrada a salida, ¿no? Ya, entonces este es el enable y es el enable de salida, ¿no? O sea, si conecto esto también se conecta y lo mismo se habilita este enable, de manera que el tag 1, lo que está en la marca, la bandera 100, que está aquí seguramente, se pasa a la salida, ¿sí? Y lo mismo que ya, entonces ahora expliquemos cómo funciona el programa, que hace lo mismo que hacía este de acá. Hace lo mismo, pero se ve más extenso, ¿no? Entonces, este encendido de byte. Entonces, aquí tenemos el encendido del I02. Esto es del byte. Esto en realidad está mostrando el encendido de bit. No sé por qué he puesto este. I02, porque el I02 es encendido de byte. Bueno, está manejándose como con ese nombre le puse, ¿no? El I02, por eso sale esta palabra. Entonces, ¿qué hace esto? Entonces, lo que está haciendo es, una vez que se energiza, o sea, yo pulso ese bit en específico, el I02, el número 16 va a pasar a la marca, ¿no? TAC 1, ¿no? Y ese número 16 está aquí, inmediatamente sale, se dirige a la salida, ¿no? Entonces, en este modelo es mejor pasar la señal, un número a una marca, y de la marca mandamos directamente a la salida, que es el byte 0, ¿no? O sea, el 16 está saliendo acá, al byte 0, fíjense, el 16. ¿Qué significa 16? 16 significa
este número de acá. Fíjense, es la instrucción de byte. El número 16 hace que de toda esta salida se energice esta. En realidad es un solo puerto, ¿sí? Porque empieza del 1 y sigue acá. Claro que tiene distintos comunes, pero en realidad es el mismo puerto y es el quinto, ¿no? Entonces, el 16 le estamos mandando, el número 16 significa este bit, lo que hace un rato les comenté. Entonces, así es como tengo yo que energizar el bit número, ¿cómo era? El número 4, ¿no? El número 4. Entonces, se energiza. Se ha movido el 16 a la salida. Y esto es apagado, pero ya se ha movido, ¿no? Luego yo pulso I03, entonces se habilita esto y el número 0, que aquí estoy colocando, pasa a esta otra marca, la 101 ahora, no la 100. Y esta 101 va a la salida, o sea, pasa el 0. El número 0 es que todo está apagado, si estamos apagando, ¿no es cierto? Si mandamos el número 0 no hay ningún número, entonces todo se apaga. Entonces es la misma, el equivalente de este programa, pero manejando salidas del tipo bytes, ¿no? Porque estamos mandando el número 16. El 16 representa ya hemos visto, al bit número 4 de la salida. Entonces, esa es una señal, una instrucción de byte para energizar esta salida, ¿no? Manejando señales de bit como entrada, o sea, como números simplemente. Ahora veremos otra que es de byte a byte. Esta se ve más extraña todavía, pero tiene el mismo propósito que lo anterior. Entonces aquí, otra vez mover. Fíjense, con puro mover estamos trabajando. De la entrada de byte 0, del byte 0, lee la entrada de byte 0, ¿sí? Pero ya no lee como el bit 1 o el bit 2 o el bit 3, sino lee como un número, dependiendo de cuáles de los bits esté accionado o cuáles, puede ser más de uno, da un número en digital. Y ese número lo mueve acá, a la marca 102, tag 3, ¿no? Entonces, está en esa memoria, en ese espacio de memoria que ocupa un byte, o sea, son 8 dígitos, un número grande, estamos almacenando, y ese número está aquí. Y está haciendo aquí una pregunta de comparación, si es igual. Si es igual a 16, se habilita esto, y este 16 que hemos dicho para la salida va a la salida, ¿no es cierto? En cambio, si en la marca 102 tenemos el número 32, que se lee de la entrada byte 0, entonces el 0 va a ir a la salida, o sea, se va a apagar. Ya, entonces, ¿qué significa este 16? ¿Qué significa este 32? Es esto de acá. Este es el 16, o sea, el bit número 4 sirve para setear, pero ya no decimos el bit 4, decimos el número 16, porque estamos manejando señal digital. Y el número 32 es para apagar, es este bit. Este para encender y este para apagar. O sea, en vez de estar usando el 0 y el 1, estoy usando ahora el 4 y el 5, solamente para que diferenciemos, ¿no? Pero están haciendo lo mismo, prácticamente, con instrucciones distintas de bytes, de señales digitales. Entonces, les muestro esto para que vayan familiarizándose con instrucciones también de byte en los PLCs. Algo similar sucede también inclusive en los microcontroladores, aunque en Arduino fundamentalmente se manejan señales de bit, pero hay otros microcontroladores que también manejan señales de byte. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Vuelvo a repetirles. Lee cuál es el número que está en el byte 0, y si ese número es 16, ya les dije, quiere decir que está energizándose el bit 4. Si ese número es 16, entonces aquí dice igual, ¿no? Si es igual, entonces
también coincide con un 16 para la salida, ¿no? Pero se refiere a este otro 16. A este otro 16, a este de aquí abajo, ¿no? Para la salida. Este es el 16 de la entrada y este es el 16 de la salida, ¿no? Entonces tenemos ese número 16 pasa a este espacio, a esta salida física, ¿no? Salida de byte, el cube byte 0, ¿no? Es la dirección que estábamos viendo hace un rato, si estas direcciones de acá, estas de aquí, esas direcciones, ¿no? Así se van indicando agrupaciones de bits, ¿no? Si es byte son 8 bits, si es word son 8 bits. Bueno, y cuando ustedes pulsen el siguiente bit del 16, o sea, el número 32 de la señal digital, estamos apagando, porque estamos mandando el 0 a la salida física. Bueno, aquí, este es el 16 para encender y el 32 para apagar, a este. Entonces, así como funciona estos comandos de bit, de byte, en los PLCs de más alta gama, hay esa posibilidad. No sé si tienen alguna consulta que realizar. Voy a ver si tenía por ahí un video de esto. Voy a ver si lo tengo a mano, no estoy seguro. Para mostrarles cómo hice funcionar esto en el PLC. No podemos verlo en este momento, pero vamos a ver si podríamos mirar un poco un videito que tenía aquí. Ahora estoy buscando. Vamos a esto. Vamos a ver si desde aquí. Un momentito, por favor, quiero ver si tengo la operación de esto. Creo que no. Sí, no tengo a la mano. Bueno, entonces, pero de hecho les aseguro que sí ha funcionado. Porque siempre es bueno ver estos ejemplos que funcionen, ¿no? Siempre es bueno. Pero bueno, en esta ocasión no podemos verlo al PLC trabajando como tal. Esa es la pena que tengo. Si aquí tengo los programas, cómo se hacen, los videos, cómo se programan en el PLC. Tengo sus videitos, pero no sé si valga la pena que los muestre. Si alguien pero quisiera, podemos mostrarlo en otro momento, ¿no? O les puedo pasar de repente, si les parece. Que ocupa mucho espacio de memoria como video también, ese es el problema. Bueno, entonces eso quería mostrarles para que vean cómo se manejan las instrucciones también como señales digitales, ¿no? Como números. Eso vamos a dejar pendiente de momento. Sigamos con la clase. No sé si tienen alguna consulta. Voy a volver a compartir pantalla. No sé si tienen el tema claro. Ya, nos vamos entonces a compartir pantalla y vamos a continuar con la exposición. Entonces, acabamos de ver que las mismas acciones podemos conseguir haciendo de distintos modos el programa en esta gama de PLCs donde les admite señales digitales como de bit a bit, ¿no es cierto? Y entonces estamos viendo que simplemente se trata de mover números para encender o apagar bits que ustedes desean, ¿no? Si ustedes querían encender 2 bits, ven el número que le corresponde en la señal digital y hacen esta comparación, ¿no?
No, bueno, esta es la condición de señal de entrada, ¿no? Si se da una condición de señal de entrada, que es la señal de entrada, entonces encendemos una señal de salida que está dada por un número. Entonces estamos comparando una entrada por un número y estamos dando una salida con un número. ¿Se dan cuenta? Todo está en función de números. Estamos manejando señales digitales de ese modo. Y es más poderoso esto, ¿no? Porque manejar números es realmente más potente, tiene más potencial, ¿no? Porque está manejando todo el conjunto de señales de entrada como de salida. No vamos a entrar en mucho detalle tampoco en esto porque no nos alcanza la materia para detallar más lo que son instrucciones de byte, pero sí es importante que tengan una idea de cómo esto más o menos funciona. No sé si tienen algo más que quieren que les aclare, porque vamos a pasar a hablar de señales analógicas a continuación, antes de continuar. Ya, entonces, como les dije, esto lo hemos hecho en la marca de PLC Simatic S7. No se muestran estos comandos en KDESIMO, ¿no? En KDESIMO solamente manejan los comandos de bit a bit, que son estos de acá. ¿Dónde están? ¿no? Que es sencillito, que ya lo hemos visto bastante, prácticamente habríamos terminado, que espero que muchos hayan entendido esto, aunque por los exámenes, por el examen que hemos dado, no parece que estuviera tan claro. Pero bueno, más tiempo tampoco podemos dedicarle, creo. Y entonces pasamos a señales analógicas. Y ahí tenemos una señal analógica que se caracteriza porque una variable varía de un modo continuo en el tiempo. Y en este caso esta variable es el voltaje. Fíjense cómo el voltaje va variando desde un valor más o menos bajo a un valor muy alto y puede ir bajando, ¿no? Disminuyendo de un modo muy continuo en el tiempo, a diferencia de la señal digital. ¿Cómo era la señal digital? Vuelvo a mostrarles. La señal digital era esta, ¿no? Esta es la señal digital. Se pueden ver que en el tiempo tenemos algunas en alta y otros en bajo, representando distintos números en el transcurrir del tiempo, cómo van cambiando los números, ¿no? Esa es una señal digital realmente. Una agrupación de números que puede ser un nible, un byte, un word, doble word, etcétera, ¿no? Entonces la señal analógica, en cambio, es una sola que varía de un modo continuo en el tiempo. Ya, y lo que vamos a hacer, como nuestros procesadores y microcontroladores trabajan con valores, con números, hemos dicho que son señales digitales que en realidad está manejando el PLC en su interior, por las situaciones ya explicadas, ¿no? Hemos visto que el ruido, la variabilidad en la señal de voltaje se puede, digamos, resolver con las señales digitales, ya hemos hablado de eso. Entonces, sí hay que convertir, para que entre al procesador esta señal analógica, a un número digital, a través de este convertidor analógico digital, que se representa igual que diseño asistido por computadora en inglés, ¿no? Pero aquí es conversor analógico digital. Entonces tenemos el siguiente proceso. Hacemos una frecuencia de muestreo, o sea, cada cierto tiempo, como hace un rato, sacamos una muestra de cuánto es el valor de voltaje, ¿sí? Entonces se hace un muestreo. Y en ese muestreo representamos en el bus de datos. Es decir, hemos dicho que un número, un grupo, una agrupación de bits da un número, ¿no es cierto? Que puede ser un nible, un byte, dependiendo del tamaño del número de bits que maneje ese conversor analógico digital. Entonces, son números. Y en este primer instante de tiempo nos da este número. ¿Se dan cuenta? La variable analógica nos da lo que era un voltaje de 0 a 10, nos da a un número. Nos da un número, ¿no? Que puede ser en decimal el 6, justamente porque coincidiendo con esto, ¿no? Es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimal. Entonces nos da el 6 decimal.
En el siguiente instante de tiempo nos da otro número que es redondeado, sería el 7 decimal, ¿no es cierto? En el siguiente instante de tiempo nos da, otro número, y así sucesivamente vamos obteniendo números en determinados instantes de tiempo, así como habíamos visto hace un rato acá. Vuelvo a retroceder, que quede esto claro, ¿no? Estamos, estos números, ¿no es cierto? Estamos dando números así, en el conversor analógico digital, de una variable analógica, ¿no? Entonces estamos convirtiendo a números. Eso es lo que hemos hecho en este caso. Bien, vamos a ver a continuación sensores y transductores y transmisores. ¿Qué significan? Las magnitudes físicas que pueden ser, digamos, las que queramos medir para un sistema de control o cualesquiera sea queremos medir la presencia o proximidad, lo que hemos visto con los sensores de proximidad. Los finales de carrera, por ejemplo, todos son en realidad sensores de presencia, ¿no? Detectan la presencia o proximidad de algún elemento. Si son mecánicos, mediante una levita se acciona el mismo, ¿no? Pero si es, digamos, estos de tipo inductivo, un elemento ferrometálico cambia el campo electromagnético producido en el interior, ¿no? O si es capacitivo, puede detectar materiales dieléctricos, pueden ser también ópticos, pueden ser magnéticos, etcétera, ¿no? Son los de presencia. Hay de movimiento, de desplazamiento, que es distinto, ¿no es cierto? Es cuando hay movimiento, se utilizan en seguridad de domicilios y construcciones, ¿no? Cuando se mueve algo se prende el foco, ¿no? Desplazamiento, que es cuánto se ha desplazado, la distancia que se ha movido, la velocidad, la aceleración, fuerzas, presión, temperatura, caudal, iluminación. Fíjense, todas estas últimas son del tipo más bien analógicos, ¿no? Porque van variando en el tiempo de un modo continuo, ¿no? Así que esas son las magnitudes físicas que nosotros queremos medir. Y para eso utilizamos un sensor, que podría ser este que se muestra aquí, se ha presentado por esta termocupla. Este es un sensor que mide esa magnitud física y la convierte en una magnitud eléctrica. Entonces, esa es la definición que nosotros vamos a manejar para sensor. Sensor para nosotros va a ser aquel dispositivo que transforma magnitudes físicas de este tipo a magnitudes del tipo eléctricas, que pueden ser en función de voltaje, intensidad, continuidad, paso de la corriente, resistencia eléctrica, fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí estamos mostrando la definición de sensor, no se olviden. Entonces, entendemos por sensor aquel dispositivo que transforma una magnitud física de las que nosotros queremos medir a una magnitud del tipo eléctrico, ¿no? Como se muestra en el gráfico. Y luego necesitamos un transmisor de señal, de tratamiento de señal, que se representa aquí por este puente de Winston, en una carga extensiométrica. Hay varios tipos, pero estoy solamente colocando un caso particular de alguno de estos transmisores de tratamiento de señal. ¿Qué hacen estos? Transforman las magnitudes eléctricas a una magnitud normada eléctrica también. Porque cuando decíamos aquí voltaje, podría ser un voltaje cualesquiera, así como intensidad o resistencia, pero en realidad en los sistemas de control necesitamos magnitud normada eléctrica, es decir, que normalmente se emplean en los sistemas de control, como es el caso de los PLCs, que les comenté ahí hace un rato, si se acuerdan. Las entradas analógicas normalmente, prácticamente todas manejan señales de 0 a 10 voltios, ¿sí? Ustedes deben introducir una magnitud que esté en ese rango. En el rango, no es como el caso de las señales de bit, ¿no? Donde es o 0 o 24 voltios, no hay intermedios, ¿no?
o tiene rangos en realidad, ¿no? Eso es otra cosa. En cambio, aquí si es analógica, varía la magnitud de entre 0 y 10 voltios. Puede ser 1, puede ser 2, 2,5, dependiendo de la resolución que tenga. Entonces varía en ese rango. Cualquier valor puede asumir esta magnitud física convertida a una magnitud eléctrica normada. Pero no es la única esta de 0 a 10 voltios, aunque es la más empleada. Otra también que tienen los PLCs normalmente es la de 4 a 20 miliamperios en intensidad de corriente. Estas se utilizan normalmente para evitar la influencia de ruido electromagnético cuando tienen que transferir la señal al PLC por un recinto de mucho ruido electromagnético y de gran distancia. Entonces, en ese caso se recomienda utilizar este rango de magnitud normada, pero en intensidad de corriente. Y tenemos más abajo una de 0 a 5 voltios que utilizan mayormente los microcontroladores, por ejemplo Arduino. La entrada analógica de Arduino es de 0 a 5 voltios, ¿no? Entonces, esas son magnitudes normadas porque son las que queremos nosotros obtener para conectar nuestra medida de la magnitud física a un controlador. Si es un PLC, normalmente de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Y ahí se ve, ¿no? Para que entre directamente a conectarse al dispositivo de control. Entonces, el dispositivo de control trabaja sin el problema porque le estamos metiendo esta información de la magnitud física en un nivel de voltaje o intensidad que ellos manejan, ¿no? Estos dispositivos de control. Ahí tenemos un PLC y un microcontrolador, ¿no? Entonces, esos son ese es el tratamiento que se hace con las magnitudes físicas, ¿sí? A ver, veamos entonces un poco más de esto. Vamos a llamarle transductor nosotros a ese conjunto de sensor y tratamiento de señal, es decir, aquel dispositivo cuya entrada es una magnitud física de estas, cualquiera de estas, digamos, u otra, y la salida ya sea directamente esta de aquí, en el rango de voltaje o intensidad deseado para nosotros, ¿no? Para que conectemos directamente a nuestro controlador. Entonces, eso vamos a entender nosotros por transductor. Eso digo porque dependiendo de los autores o de la bibliografía que ustedes revisen, muchos consideran que transductor prácticamente es lo mismo que sensor, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo esta diferencia conforme también define esto uno de los autores de los libros que utilizo de PLCs, esos Balcel y Somerán de autómatas programables industriales, ¿no? Entonces, vamos a nosotros hablar en ese mismo idioma y vamos a entender por transductor esa función que cumple el sensor más el transmisor de tratamiento de señal. El tratamiento de señal, los repetirles, convierte este nivel de voltaje, intensidad, distancia, continuidad a este rango normado de voltaje e intensidad. Porque aquí puede ser un voltaje, por ejemplo, en las termocuplas, les comento, en las termocuplas, ustedes la temperatura la convierten en un cambio de temperatura o una diferencia de temperatura, ustedes convierten a un cambio de voltaje, pero en el orden de los milivoltios. Entonces, ese rango de 0 a 50 milivoltios, digamos, no pueden conectarse pues a un PLC que trabaja de 0 a 10 voltios. Entonces, tiene que amplificarse esa señal. Ahí estaría el tratamiento de señal, ¿no? Lo que hace el transmisor de tratamiento de señal. Ya vuelvo a repetirles, no duden en cortarme en cualquier momento de la clase para darle más dinamismo a la misma. Ya. Hay también otros casos de sensores inteligentes que nos permite convertir esta magnitud física directamente a una información digital, números digitales, de conjuntos de unos y ceros, que además se los envía en forma serial, o sea, en fila. Los unos y ceros van en filas a través de un cable. Vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Dejamos de momento eso.
sigamos viendo otros temas. A ver, ¿qué nos toca ver? Vamos a ver, ya nomás, seguimos con autómatas programables y está mostrándose en la pantalla el Easy de Moller, ¿no? El 700 que disponemos en el laboratorio, que ustedes han estado practicando en su simulador en todas las clases de laboratorio, en diagrama de contactos o escalera, ¿no? Entonces, dispone de dos entradas analógicas y cómo se maneja en el interior esta señal analógica que va de 0 a 10 voltios que acabamos de indicar. Entonces, esa variación de 0 a 10 voltios que ustedes conectan a su entrada analógica, que puede ser estas dos, son convertidos a través del convertidor analógico digital en un número. Ya hemos dicho que los números digitales, la información digital se maneja en números, ¿se acuerdan? Eso acabamos de ver al comenzar la clase. Y hemos dicho que si tenemos, aquí está indicándose, aquí tenemos estas entradas analógicas, en este modelo el I7, I8, I11 e I12, ¿sí? Tiene un convertidor analógico digital, este PLC, en su interior, de 10 bits, ¿no? Hemos visto que 8 bits son un byte, pero este tiene 10 bits. Entonces, si elevamos 2 a la 10, tenemos la posibilidad de tener 1024 combinaciones. 2 a la 10, a ver, eleven, es 1024. Es lo mismo que decir de 0 a 1023. Entonces, este es el rango de 0 a 1023 en el que se convierten los 10 voltios que están ingresando de 0 a 10 voltios, mejor dicho, no 10 voltios, puede ser 0, puede ser 1, 2, 2,5, ¿no? En el rango de 0 a 10 voltios se convierte en un rango de 0 a 1023, se convierte en un número. Eso está haciendo el convertidor analógico digital, está convirtiendo en un número, porque estamos manejando 10 bits, y con 10 bits podemos hacer una numeración del 0 al 1023, ¿no? El voltaje de 0 a 10 voltios. Entonces, esa es la transformación que hace el convertidor analógico digital del PLC cuando ustedes le suministran un voltaje del tipo analógico. Ya no de los que estamos viendo hace un rato del tipo todo, no hace un rato, sino de las clases anteriores del tipo todo o nada, donde recibían los 24 voltios o nada, ¿no es cierto? Bueno, 24 con su rango, ¿no? Eso podría ser 20 y lo interpreta como 24, ¿no? Entonces, esa es la característica de las señales analógicas que ingresan a las entradas del PLC, analógicas también, ¿no? Entonces, si aquí hacen la división o la pendiente de... por ejemplo, aquí, antes me estoy adelantando un poco. Antes de mostrar ese número, si 1023 es 10 voltios el equivalente, lo que aquí acabamos de ver, la mitad de 1023 más o menos es 512, es aproximadamente también 5 voltios, ¿no? Entonces es una relación lineal entre voltios y número digital que estamos en la conversión que estamos haciendo. Entonces, con una simple regla de 3 podemos saber en función de qué voltaje está ingresando al PLC. Pues si es un voltio, digamos, va a ser 102, ¿no? 102 el número, porque es una relación lineal, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no se olviden, estamos ingresando un número, en realidad, al procesador del PLC, después de que ha pasado por su convertidor analógico digital que tiene internamente, y lo interpreta como un número, no se olviden. Ya, seguimos. Y aquí la resolución, ¿cómo se llama la resolución? Es la pendiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la variación del voltaje con respecto a un número, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, esta resolución lo tendríamos de dividir, a ver cuánto tendríamos que dividir aquí, entre 1023, 10 entre 1023, a ver, dividamos, no sé, cada calculadora, 10 entre 1023, calculadora,
la calculadora. Ahí tenemos 10 entre 1023, ¿no? Vamos a ver. Eso se ve. 10 entre 1023. Sale 0,009, ¿no? Es lo que decimos que es la resolución que podemos obtener en del convertido analógico digital de esta marca de PLC. Significa que puedo registrar con mi PLC un ligero incremento de 0,098 voltios. Lo puedo registrar porque está cambiando en un dígito la numeración que aquí tenemos, ¿no es cierto? O sea, tiene buena resolución, o sea, un ligero aumento de 0,0098 voltios de cambio en una unidad es en un número. Entonces es percibido por nuestro PLC. ¿No? Es buena resolución porque prácticamente es una centésima de voltio. una centésima de voltio es reconocido y cambia el dígito en un número, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cómo se programa cómo se maneja en esta software, en diagrama escalera de Easy de Moller, en este modelo, esta señal analógica? Ustedes buscan este contacto de analógica, la entrada 1. Y esto ustedes tienen que parametrizar, ¿no es cierto?, para que se active esta salida tipo todo o nada, Q01. Q01 sigue siendo una entrada del tipo todo o nada, ¿no es cierto? Pero esto es lo que estamos viendo ahora, cómo se parametriza una entrada analógica. Les aparece en la parte inferior esto, y cuando van al parámetro, ahí colocan ustedes el cual de los bits están utilizando. Hemos dicho que es el I7, las entradas, ¿no? El I8, I11 o I12. Tenemos 4 entradas analógicas. Entonces aquí decimos que estamos usando la entrada 7, ¿no? Y este tiene que compararse con un valor. Vamos a ver eso. Aquí tiene sus comparadores. Vamos a ver entonces todos estos aspectos. Usando el software va a ser más cómodo, pero ya vamos adelantándonos un poquito. Miren LT significa less than en inglés, que en realidad traducción significa menor que, ¿no? Entonces, en esta marca de PLCs, que tenemos en el laboratorio, fundamentalmente se usan las señales analógicas para comparar su valor con valores referenciales, normalmente con una constante. Y en función de eso, hacer que esto se energice o no se energice. Entonces, es la principal comparación que se hace con estos micro PLCs básicos con las entradas analógicas. Comparación. Claro, ahora ya se darán cuenta, en el otro PLC que hemos visto hace un rato, del SIMATIC, ahí tenemos números de la señal analógica. Entonces, al tener números, además de comparación, podemos hacer operaciones matemáticas, porque las señales digitales están en números. Podemos hacer sumas, podemos hacer multiplicaciones de valores analógicos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por eso que el manejo de señal digital es mucho más completo. También, además de comparación con constantes, podemos comparar con otra entrada analógica o con tiempo o con relé de contagio, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que nos dan las entradas analógicas, la posibilidad de usar también el contador, además de una constante, otra entrada analógica o el relé temporizador. Esto vamos a ver un poco más todavía la clase de mañana antes del laboratorio, ¿no? Puesto que es lo que tenemos previsto hacer justamente mañana. Hay acá un parámetro que no se lo ve, está escondido, que se llama histéresis. Vamos a... Por un momento, abramos nomás el software de este PLC. Lo vamos a abrir un rato.
Es este, ¿no es cierto? Este de acá. Veámoslo nomás. Vamos a abrir este modelo, que es el que tenemos en el laboratorio. Lo subimos. Entonces, ¿cómo funciona este? Aquí está la entrada analógica. Comparador. Efectivamente, esa es la función que solamente puede desempeñar esta marca de PLC con respecto a las entradas analógicas. Es un comparador de valores analógicos y de ese modo activa un interruptor de valor de consigna. Entonces ahí colocamos la entrada analógica que activa una salida digital, como las que conocemos, ¿no? Pero si venimos acá, nos aparece de cierre, que es el normalmente, ¿no? De apertura es el normalmente cerrado, que no necesitamos. Vamos al parámetro y ahí nos aparece, esto quiero comentarles, esto que dice aquí, no sé si pueden leer, dice histéresis, a ver otra vez, HY, histéresis de conexión para I2, el valor histéresis, ¿no? Entonces, vamos a explicar qué es esto de histéresis que se está mostrando aquí, ¿sí? Y aquí hay que ver ese valor de histéresis, cuánto queremos que sea. Hablemos entonces, ¿qué es histéresis? Volvemos acá. Ya hemos visto esto. Ya les vuelvo a repetir, no duden en cortarme en cualquier momento, ¿no? Ahí está la histéresis. Entonces ya hemos visto que esta entrada analógica de esta marca de PLC tiene como principal aplicación comparar una señal analógica, un voltaje analógico con un valor de consigna, normalmente una constante. Entonces, este valor de consigna, supongamos que es esta línea roja que está acá, ¿no? Entonces, la señal analógica idealmente sería esta de aquí, esta medio celeste, medio verde, que está cambiando en el tiempo, pero que podría, por el tema de ruido electromagnético e interferencias, ir modificándose, como se ve en la línea naranja, que puede ser más realista, cómo va variando esta señal, así, ¿no? Esta línea naranja es más realista, como realmente podría estar evolucionando esa señal analógica, que en promedio diríamos es esta celeste, que es la señal original, la que provee, digamos, el mismo sensor, ¿no? Pero cuando llega hasta el PLC está con ruido, y al sumarse ese ruido, entonces tiene estas pequeñas perturbaciones, ¿no? Es lo que estábamos comentando hace un rato. Entonces, miren qué sucede acá. Está subiendo el nivel de voltaje hasta que en este momento, no sé si logran ver, se iguala con el valor de consigna. Entonces, en A se iguala, y de repente si decimos conéctese si es igual o mayor que, entonces se va a conectar porque es igual o mayor que. Entonces, si es mayor, ya se ha conectado, ¿no? Pero debido al ruido electromagnético, vuelve a bajar el valor de consigna. Vuelve a bajar el valor de consigna y tendría que desconectarse porque ya no es mayor o igual que. Se desconecta y otra vez por el ruido se vuelve a subir, nuevamente se conecta. Entonces, ¿qué ha pasado en este lapso de tiempo? Se ha conectado, desconectado y vuelto a conectar. Y si hubiera más ruido, produciría que la salida está conectándose y desconectando un montón de veces, ¿no es cierto? Y de un modo, digamos, no deseable, porque en realidad lo que aquí teníamos es una variación merced al ruido electromagnético simplemente. Entonces, histéresis significa que nosotros damos un rango todavía, que en ese rango ustedes saben cuál es el concepto de histéresis de física 200. Sabían en física 200 el tema histéresis, que la excitación magnética activaba al campo magnético de un modo distinto de cuando en el proceso de subida que en el de bajada, es decir, en el incremento o decremento de la variable de entrada, ¿no? Entonces, en histéresis estamos viendo que es diferente el voltaje que activa que el voltaje que desactiva, así como la histéresis en electromagnetismo. O sea, aquí va a activar, no sé si ven en A, aquí se va a activar, pero para desactivarse tiene que llegar
debajo de esta línea rosadita, este sombreado, tiene que bajar tiene que ser menos que esta línea roja para que se desactive. O sea, la activación es distinta que la desactivación, el voltaje, ¿no? De activación distinto que el de desactivación. Entonces, no se va a apagar porque no pasó este rango rosado. Entonces, va a mantener encendido. No habremos tenido ese problema de conexión, desconexión, conexión, desconexión, ¿no? No hemos presentado ese problema. Los termostatos también tienen, pues, este tipo de propiedad. Si ustedes han visto, el termostato se activa para cierto nivel de temperatura, pero se desactiva para otro, no para el mismo, porque la temperatura puede estar también queriendo subir y bajar y produce conexión y desconexión, ese accionar indeseable, ¿no? Y pueden imaginar también un termostato para un sistema de calefacción o para un sistema de calefacción con gas. Cuando ya llega la temperatura se apaga. Entonces si se apaga, entonces se apaga la llama y se enfría el rato, entonces otra vez se enciende. Y como aumenta la temperatura, otra vez se apaga. Otra vez vuelve a descender la temperatura y se prende, pero así muy seguido, ¿no? Cuando la masa térmica es pequeña del sistema, se enfría y se calienta rápido, entonces la frecuencia de encendido y apagado es muy elevada y molestosa, diríamos, ¿no? Entonces, no es deseable que el valor de consigna de conexión sea el mismo que el valor de desconexión para esa misma consigna, porque tendríamos este accionar de conexión y desconexión a muy alta frecuencia y molestoso. Entonces, no sé si queda claro, esa es la histéresis. Nos permite que la conexión sea a un nivel diferente que el valor de la desconexión, ¿no? Como pueden ver acá, esta línea roja es la conexión de arriba y la parte inferior es la desconexión. Entonces aquí se conecta, pero no se desconecta aquí, sino más abajo tendría que desconectarse. No llega a desconectarse, ¿está claro? Entonces ese es el concepto de histéresis, ¿no? Que la respuesta en el proceso de incremento es distinto que en el proceso de decremento. En este caso, la conexión y desconexión no es para el mismo valor de consigna. Y eso es lo que nos muestra, pues, esto obtenido del manual de uso del PLC. Ahí lo pueden ver. Eso está en el manual que ustedes pueden disponer también, está en el internet, y creo que les he pasado en el Classroom. Se muestra así, a ver, interpretemos esto, ¿qué significa? El 1, esta línea 1, representa esta línea negra en realidad, ¿no? Que es el valor real en I7. I7 ya saben que es una de las entradas analógicas de las 4 que tiene ese modelo en particular. El 2, este 2 es valor de consigna más el valor de la histéresis, ¿no? O sea, el valor de consigna, el valor de consigna en realidad es 3, ¿no? Aquí está. Este es el valor de consigna. Y le sumamos aquí su histéresis y le restamos su histéresis. Y aquí vemos el diagrama de comportamiento del comparador de valores analógicos en el modo operativo mayor o igual que. Ya hemos dicho que estas entradas analógicas se usan para comparación. Y una de ellas es el mayor o igual que. ¿Sí? Greater than. Greater o equal than, ¿no? Está abreviado en inglés. Algunos tienen en español la traducción, ¿no? Pero es mayor o igual que. Entonces, fíjense, este es el valor que está entrando ahí, 7, y este es el valor de consigna, el 3, no se olviden, aquí dice, ¿no? Entonces, el nivel de voltaje va subiendo, y como todavía no es mayor o igual que, no se activa, pues, la salida. Esta salida, su contacto auxiliar, solamente se va a activar, o el Q, digamos, cuando se cumpla que es mayor o igual que. Como acá vemos que es menor o igual que el valor de consigna, no se acciona, no se prende. Entonces sigue aumentando el nivel de voltaje hasta que se iguala justo con el valor de consigna. Es igual que, o sea, cumple ya, ¿no? Mayor o igual que. Entonces, como cumple, se activa la salida. Se activó. Y como es mayor, sigue encendido, ¿no? Es mayor, sigue activo esto.
puede ir subiendo. Ahora, digamos, empieza a bajar por el mismo sistema de control, sigue bajando, pero cuando llega a su valor de consigna, no se apaga ahí mismo, es lo que decíamos, sino que se apaga en un valor menor, ¿no? Como aquí habíamos mostrado, menor que la línea de abajo, ¿no? Entonces, menor que el valor de consigna y el de histéresis, que es el 4, como pueden ver. Menos histéresis, llega al valor 4 y ahí se apaga, ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido un poco más de tiempo encendido al contacto auxiliar y no se ha apagado inmediatamente y no hemos tenido esa molestia de la frecuencia elevada de encendido y apagado. Entonces, con esto estamos bien interpretando cómo funciona esto de histéresis que estaba entre los comandos del software del PLC, ¿no? De entrada analógica, que está aquí. Esta es la histéresis. Entonces ya sabemos qué significa y vamos a trabajar con este parámetro en la clase de laboratorio de mañana. De todos modos, nosotros vamos a continuar con la clase mañana de 8 a 9 y media, aclarando un poco más y hablando más sobre las señales analógicas en los otros modos de programación, en el esquema de funciones, por ejemplo, ¿no? Que es este, que vamos a ver ya mañana, y con lo que ya más o menos estarán, digamos, con toda la información requerida para hacer la práctica de laboratorio que corresponde a la clase de mañana. Con eso habríamos terminado entonces el tema que tenía previsto para hoy. Estoy atento para recibir sus consultas. No sé si tienen alguna consulta que realizar. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No parece aquí como si estuviera compartiendo. Me han seguido, ¿no? Todos con la pantalla. En números. En base a agrupar muchos cables, muchos unos y ceros, ¿no?